Vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos, bueno, quizá el conflicto más importante de la antigüedad. Un auténtico choque de titanes que iba a definir el futuro de todo el Mediterráneo. Así que pongámonos en situación porque vamos a desgranar el enfrentamiento entre los dos grandes gigantes de la época, Roma y, por supuesto, Cartago. Para entender esto, lo primero es poner a los dos contendientes cara a cara. Por un lado, tenemos a Roma, una potencia eminentemente terrestre. Su fuerza eran sus famosísimas y disciplinadas legiones de ciudadanos soldado. Y por otro, Cartago, los amos indiscutibles del mar, cuyo poder venía de un imperio comercial inmenso y de ejércitos formados por mercenarios de todas partes. O sea, dos filosofías totalmente opuestas que tarde o temprano estaban destinadas a chocar. Y el escenario de ese choque inevitable no podía ser otro que la isla de Sicilia. Si nos fijamos en un mapa, está justo en medio, entre la península itálica y el norte de África. Vamos, que se convirtió en el tablero de juego donde iba a empezar todo el lío. Y lo curioso es cómo empezó todo. La chispa que lo encendió fue una cadena de acontecimientos un tanto surrealista. A ver, la cosa fue así. Unos piratas, los mamertinos, toman la ciudad de Mesina. A los de la ciudad vecina, Siracusa, esto no les hace ni pizca de gracia, y piden ayuda a Cartago para echarlos. Pero, ojo, cuando los cartagineses se instalan allí, a los mamertinos les entra el miedo. ¿Y a quién llaman? Pues a Roma. Así que en el 264 a.C., Roma decide intervenir, cruza a Sicilia y se lía la Primera Guerra Púnica. Así que esta primera guerra se convirtió, para Roma, en un curso acelerado de guerra naval. No les quedaba otra. Tenían que enfrentarse a Cartago en su elemento, en el mar, donde los cartagineses eran, sin ninguna duda, los maestros. Esto, claro, era un desafío estratégico gigantesco. Los romanos se dieron cuenta muy rápido de que mientras Cartago controlara el mar, sería imposible echarlos de Sicilia. Así que tuvieron que hacer lo que parecía impensable, construir una flota casi desde cero para poder competir con los mejores marinos del mundo. La guerra fue un auténtico tira y afloja. Al principio, los romanos sufrieron derrotas durísimas, por novatos y por las tormentas, pero aprendieron a una velocidad increíble. Una gran victoria en Écnomo les permitió incluso desembarcar en África. Aquello, sin embargo, fue un desastre total, aplastado por un general mercenario espartano. Al final, después de años y años de lucha, Roma consigue una victoria naval definitiva, aplastante, en las Islas Segadas. Y con eso se acabó la Primera Guerra. Y aquí viene lo importante, el punto clave. El tratado de paz que se firmó imponía a Cartago unas condiciones terribles. Perder Sicilia fue duro, pero lo peor fueron las gigantescas indemnizaciones económicas que tenían que pagar. Esto no solo debilitó a Cartago, sino que generó un resentimiento, una sed de venganza que dejó todo listo para el siguiente asalto. Y esa venganza iba a tener nombre y apellidos: Aníbal Barca, una de las mentes militares más extraordinarias de toda la historia. Era hijo de Amílcar, el general que había luchado en la Primera Guerra. Ahora el conflicto iba a pasar del mar a la tierra. Esta frase que se le atribuye a Aníbal resume a la perfección el espíritu de su plan, cuál era llevar la guerra al corazón mismo de Italia. Un plan tan increíblemente audaz que para los romanos era, sencillamente, una locura imposible. Y el plan se puso en marcha de una forma espectacular. Aníbal provoca la guerra atacando Sagunto, que era una ciudad aliada de Roma en la península ibérica. Y en lugar de esperar a la flota romana, hizo lo que nadie se esperaba. Se puso en marcha por tierra, cruzó los Pirineos y, en la que es su hazaña más legendaria, cruzó los Alpes. Se plantó en Italia como una auténtica avalancha, con todo su ejército y, como no, sus famosos elefantes. La llegada de Aníbal fue, para Roma, una catástrofe. Los romanos, muy confiados en su superioridad, enviaron legión tras legión para pararle los pies, pero fueron aniquiladas una detrás de otra en batallas como Trebia o el lago Trasimeno. El pánico empezó a cundir en la propia Roma. Y todo esto nos lleva a la batalla de Canas. La pregunta que ha fascinado a los estrategas militares durante siglos es precisamente esta: ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hizo Aníbal? ¿Cómo consiguió una de las victorias tácticas más perfectas y brutales de la historia? Aquí es donde se ve el genio absoluto, la maestría táctica de Aníbal. Es que es brillante. Lo que hizo fue usar la propia fuerza de Roma en su contra. Colocó a sus tropas más flojas en el centro, a modo de cebo, y dejó que las legiones, con todo su ímpetu, se lanzaran a por ellas. Ese centro se fue retirando poco a poco, de forma controlada, y los romanos, claro, se metieron de cabeza en la trampa.
Mientras tanto, su caballería, que era muy superior, barrió los flancos y ¡zas! Se cerró por detrás. Creó una bolsa, una ratonera mortal de la que era imposible escapar. El resultado fue una auténtica carnicería. Más de 50.000 soldados romanos muertos en un solo día. Fue sin duda una de las derrotas más devastadoras que Roma sufriría en toda su historia, y por un momento de verdad pareció que el fin de la República estaba al caer. Pero Roma era Roma, y no se rindió. De esas cenizas surgió un general con una brillantez estratégica a la altura de la de Aníbal, Publio Cornelio Escipión. Él iba a darle la vuelta a la guerra. Primero, recordemos el plan de Aníbal a largo plazo. Su estrategia no era tanto asediar y tomar la ciudad de Roma, sino algo más sutil: destruir su red de alianzas por toda Italia, dejarla sola, aislada, y que su poder se viniera abajo desde dentro. Y aquí es donde entra la genialidad de Escipión. En lugar de seguir jugando a la defensiva en Italia, propuso un movimiento totalmente audaz: llevar la guerra directamente a África, a las puertas de Cartago. Así obligaría a los cartagineses a llamar a su mejor general para que volviera a defender su propia casa. Y así llegamos al momento culminante, la batalla de Zama. Los dos mejores generales de su tiempo, frente a frente por primera y única vez. Por un lado, Aníbal, con sus veteranos de 1000 batallas y sus 80 elefantes de guerra. Por el otro, Escipión, con sus legiones y una caballería superior. El destino del Mediterráneo se decidía en ese campo de batalla. Pero Escipión había hecho los deberes, había estudiado a su enemigo, y cuando Aníbal lanzó la carga de sus elefantes, Escipión tenía un plan. Según se cuenta, ordenó tocar a la vez cientos de trompetas, creando un estruendo ensordecedor que sembró el pánico en los animales. Las bestias, aterradas, se dieron la vuelta y arrasaron las propias filas de Aníbal, neutralizando su arma más temible. Fue la primera y única gran derrota en campo abierto de Aníbal. La derrota en Zama puso fin a la Segunda Guerra Púnica, pero no al odio de Roma hacia su rival. Lo que vino después fue el acto final, el más brutal de esta rivalidad. Fue menos una guerra y más bien una ejecución. Medio siglo después, Roma, ya convertida en la superpotencia absoluta, buscó una excusa, cualquier excusa, para terminar el trabajo. La Tercera Guerra Púnica no fue una guerra de verdad, fue el asedio y la aniquilación sistemática de una ciudad que ya no suponía ninguna amenaza. Fue el deseo de borrar a su antiguo rival del mapa para siempre. Las consecuencias de este conflicto de más de un siglo fueron, sencillamente, monumentales. Roma se quedó como la dueña y señora única del Mediterráneo. Su ejército se convirtió en la máquina de guerra más eficiente del mundo antiguo. Cartago fue literalmente borrada de la historia. Pero irónicamente, la leyenda de Aníbal, su increíble campaña a través de los Alpes, sigue viva y recordándose hasta el día de hoy. Y para terminar, dejamos en el aire la pregunta que ha obsesionado a historiadores durante más de 2000 años. ¿Qué habría pasado si Aníbal, en la cima de su poder, después de Canas, hubiera tomado la decisión de marchar directamente sobre la ciudad de Roma? Es una de esas grandes incógnitas de la historia, uno de esos y sí que nos deja pensando en cómo un solo momento podría haber cambiado por completo el mundo que conocemos.